Muy bien, seguimos. Entonces, nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos otro tipo de confirmación, porque eso es lo que es la pregunta de la hermana Carolina, si nosotros tuviéramos confirmaciones no solo con la Biblia, porque Dios nos da la Biblia para nuestras confirmaciones, nos revela su palabra por medio de la Biblia. Entonces, Él reveló su palabra, Él nos habla por medio de la Biblia, pero si no fuera solo la Biblia, ¿habría algún problema si nosotros también tuviéramos sueños, visiones, profetas, le- lenguas, voces audibles? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Por qué Dios no nos dejó un libro más también? Entonces, lo que tenemos que preguntarnos nosotros es lo siguiente. ¿Lo que Dios nos dejó, su palabra, la Biblia, no es eficaz? ¿No es suficiente? ¿O acaso a Dios se le olvidó, se le pasó? Entonces, tenemos que nosotros entender eso. ¿Tenemos nosotros mejores ideas que Dios o podemos ayudar a Dios? Entonces, para poder entender eso, nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué? Porque si yo de repente espero una confirmación audible o de un profeta o de otro tipo de revelaciones para confirmar una confirmación, yo tendría serios problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros abrimos nuestra Biblia en Jeremías 28 15 al 17, usted puede leerlo, hermana Carolina. Tenía punto de Sí, sí, 18. sí, la misma hermana, la que me hizo la pregunta, Carolina. Ah, sí, lo busco yo. ¿Jeremías cuánto? Sí, ¿Jeremías cuánto? Jeremías 28 15 17. 28, Sí, 15 al 28 al 10, 15 ahí. el 15 al 17. Hermano Brito, lo voy a leer yo porque más no se olvidó se olvidó los anteojos. Bueno, ¿Está bien? léalo, Ya, del anótelo, 15 al 17. sí, Ya. y Dice, y anótelo, y así lo lee después también ella. bueno, dice, porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis la palabra de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán a Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No los oigáis, serví al rey de Babilonia y viví. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Hasta el 17 nada más, ¿no? 17. Entonces, nosotros, por ejemplo, a ver, vamos a leerlo también en la Reina Valera. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías. Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira, dice, a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito sobre la faz de la tierra, morirás este año porque hablaste rebelión contra Jehová y el mismo año murió Ananías en el año mes séptimo. Entonces, la traducción cambió bastante, creo.
28, 15, 17. Entonces, acá nosotros podemos notar que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, había un falso profeta. Está, por ejemplo, el falso profeta es Ananías. Y el profeta de Dios, ¿quién era? Jeremías. Entonces, ellos, por ejemplo, ¿a quién hicieron caso? Porque ellos, en realidad, Dios les habló a ellos y ellos prefirieron oír al falso profeta, al que era mentiroso. Entonces, Ananías, por ejemplo, no fue el único falso profeta en el Antiguo Testamento. No fue el único. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque cuando ellos escucharon al falso profeta y no quisieron oír la palabra de su profeta, de Dios, entonces lo que iba a ocurrir, entonces fue que ellos fueron también muertos. Por eso el mismo año también murió por castigo. Le quitó sobre la faz de la tierra. Murieron. Entonces, todas aquellas personas que no hicieron caso. Pero nosotros decimos, Ananías no fue el único falso profeta, sino hubo muchos más. Entonces, ¿cuántos más, por ejemplo, ocurren hoy? El día de hoy, Dios no levanta más, por ejemplo, profetas, no hay más sueños, no hay más revelaciones. Si viene alguien y le dice, soy un apóstol, un profeta, para usted puede ser verdad o un engaño. Entonces, en aquel tiempo, ¿cómo era la manera en que se descubría si era falso o era verdadero? Entonces, esto es igual también hoy y antes. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se comprobaba esto? Isaías 8:20. A ver si me lo lee, hermano Omar. Isaías 8:20. Entonces, ¿cómo ellos comprobaban si era un verdadero profeta? A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Entonces, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿la palabra qué es? La Biblia. Entonces, Mm. si no hablan conforme a la palabra de Dios, entonces no puede ser una confirmación. Entonces, es imposible. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender que podemos ser engañados fácilmente cuando nosotros vamos a otras revelaciones que no sea la Biblia. Si fuera audible, o sea, yo le doy un ejemplo. Vamos a suponer que si yo, aparte de la Biblia, yo creo en otras cosas que no sea la Biblia solamente. Y, y si una persona, por ejemplo, aparece y le dice, vamos a suponer que creen en revelaciones o en sueños o en algún tipo de visiones. Si usted, por ejemplo, llega a creer eso, ¿qué le va a pasar? Un día va a venir alguien en su casa y le va a decir, Carolina, vengo en nombre del Señor, me confirmó que usted me iba a dar tanta cantidad de dinero. Me tiene que dar 500.000 pesos o 1.000.000 de pesos. Entonces, como usted cree en eso, entonces va a tener que conseguir. Si usted no me consigue 1.000.000 de pesos, entonces Dios le va a enviar castigo. Entonces, si usted, por ejemplo, cree en visiones, en revelaciones, en profetas o en otra cosa que no sea la Biblia, usted va a tener que conseguir esa cantidad de dinero y darle. ¿Por qué?
porque usted cree. Entonces va a ser engañada fácilmente. Pero si usted solamente se dejara guiar por la palabra de Dios, usted va a decir, no, usted no está hablando conforme a la palabra de Dios. Porque si usted se guía solo por la palabra de Dios, por más de que venga alguien, usted le va a decir, no, ya no hay profeta, ya no hay visiones, ya no hay este tipo de revelaciones, sueños, sino para eso Dios nos dejó la Biblia. Y usted lo que viene a traerme es mentira. Pero eso es en el caso de que usted solo crea en la Biblia. Porque en la Biblia Dios dejó todo escrito para que nosotros podamos hablar con Él, para que Él nos diga lo que tenemos que hacer, cuáles son las cosas que le agradan a Él. O sea, todo está ahí, en la palabra de Dios. Pero si yo no creyera, por ejemplo, eso, fácilmente me van a engañar, fácilmente. Por eso es que, por ejemplo, nosotros podemos notar que, a ver, Hechos 17, 10 y 17 dice así. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra que es la Biblia, con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Entonces ellos revisaban si lo que le estaba diciendo Pablo, si lo que le estaba diciendo Silas era verdaderamente de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía. Entonces ellos revisaban y decían, ah, sí, ellos hablan conforme a la palabra de Dios. Entonces, si no hablaban conforme a la palabra de Dios, ellos no lo iban a recibir. Entonces, es así cuando Dios nos habla, nos confirma algo por medio de su palabra. Si no es por medio de su palabra, entonces no es la palabra de Dios. Por eso la Biblia es llamado la palabra de Dios. Y ahí nosotros tenemos confirmación, tenemos su palabra. Él nos habla, nos dice qué quiere Él, qué quiere de nosotros, qué le agrada a Él. O sea, todo es en base a la palabra de Dios. Si no es así, si nosotros creemos otra cosa, un día vamos a ser engañados. Vamos a ser engañados. No hay forma de que no nos engañen. Entonces, siempre tenemos que pasar por el filtro de la Biblia. Filtro de la Biblia. Entonces, es muy importante. A ver, hermana Carolina, no sé si voy muy rápido, si me estoy dando... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? Como, que no existe confirmación, quizás, de lo que yo digo que quiero que me ayude, ¿no? De que yo he tenido la confirmación, he sabido de que hay confirmación, nada más. Entonces yo me he llevado de lo que ellos decían en ese Claro, tiempo. Y yo estaba hasta ahora, bueno, ahora como ya mi hija, como está yendo para allá, no sé, algo de que me parece que me dijeron que no hay confirmación, dice así, ¿ves? Entonces por esa razón. Entonces yo no, lo único nomás digo yo si existe la confirmación o no existe, nada más. ¿Por qué? Porque yo en verdad yo estoy preguntando la confirmación que ha habido del tiempo que yo he estado y entonces se me quedó acá. Entonces a eso voy yo, de que si en verdad no hay confirmación, entonces ¿qué quiere decir? Que he sido engañada quizás para claro, así, en la manera que usted me está hablando sobre la palabra de Dios, a eso voy yo. Entonces, que claro, confirmación, yo he estado engañada prácticamente, porque no sí hay confirmación, sí hay de cómo engañaban, quizás así como yo les digo. claro. Yo, como no he leído toda la Biblia, a eso voy.
claro, A eso voy yo. ¿Ves? Porque nosotros ya no hay confirmación. Entonces, no sé, me decían si hay confirmación. Yo digo, ¿cómo confirman? No, una voz que vas a escuchar, me decían algo así. Todo eso me engañaron, quizás. lo ¿Ves? Entonces engañaron. yo decía, tengo confirmación. Yo decía, tengo confirmación. Yo misma ya estaba engañada ya. Yo tengo confirmación porque me digan confirmación. Ah, sí, ya el Señor me va a confirmar. Y en seguro Claro. estado, mire. Si a ¿Ah? usted, por ejemplo, hermana Carolina, si alguien viene y le dice, mira, usted me tiene, o sea que, Carolina, yo ayer soñé, Dios me habló y usted me tiene que conseguir un auto 0 kilómetros. Si no me consigue, Dios va a traer castigo, por usted. Si usted cree esas cosas, esas voces, esas visiones y cosas así, aparte de la Biblia, Ah, bueno, le va a tener que dar sí o sí. O sea, le va a tener que conseguir de alguna manera para no recibir supuesto castigo de Dios. Cosa que no existe, pero como usted cree, entonces usted va a tener que hacerlo. Pero si usted solo se queda con la Biblia, no va a pasar eso. No va a pasar. ya. Por ejemplo, Sí. usted está hablando de sueños, está hablando Ajá, de revelaciones, también claro. ha existido así. Ay, Pero Dios eso, mío. No. esas cosas solamente sucedieron en los tiempos que Dios mandaba para que, se conozcan a Dios por medio de su palabra. Y ellos estaban escribiendo. Pero la Ah, yo Biblia estaba ahora engañada. ya está completa. Mira, le voy a leer algo más para que usted se quede más tranquila. O sea, Efesios 4:11 al 16. Efesios 4:11 al 16. Así usted se queda más tranquila. Anótelo y léalo después Sí, también en ya. voz Ahí, verso. acá lo queda grabado. 11, acá mira. Ahí yo Espérame, que yo no lo, puedo ver. lo voy a leer. Él mismo, o sea, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es un solo cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. O sea que nosotros tenemos que estar unidos. O sea, usted no puede estar separada de los hijos de Dios, porque estamos unidos por medio de Cristo. Entonces, ¿para qué? Dice, ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes, ¿eso qué significa? O sea que los niños que, por ejemplo, fácilmente lo engañan, eso quiere decir. Entonces, llevado, Sí, dice, por doquiera de todo tipo, de todo viento de doctrina. Doctrina. Y eso es lo que le habían dicho a usted, por estratagema de hombres. ¿Y quiénes son los que, por ejemplo, inventan esas voces, esas visiones? Los hombres. Que dice la palabra, que para engañar, para engañar, emplean con astucias artimañas del error, siguiendo, no siguiendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, entonces bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero si usted, por ejemplo, eh, cree las artimañas de los hombres, va a ser engañada. Si no, se queda solo con la Biblia. no, Entonces, solamente yo nomás quiero entender nada más, porque en verdad yo, ¿para qué lo voy a decir? Yo no he leído toda la Biblia, ¿no? claro, Sino que a mí me quería decir esa pregunta para yo ya, porque me dicen no existe, y eso lo que a mí me sorprende todo eso, ¿no? Y por claro. esa razón, pues me dice, para yo ya
O sea, ya estoy hablando a un hermano que sabe, ¿no? Entonces, como si me está hablando y me está diciendo, me está ayudando también, ¿no? Ya, entonces la Claro, confirmación ya no existe, ya como dice, ¿no? solo por medio de Eso, la Biblia. hermano, y quizás después ya tengo otras preguntas, hermanito, ya le preguntaré con paciencia. No hay ningún problema. Porque Vale, esto ya, a muchos les pasa. O sea, yo les digo que hay muchos hermanos que están siendo engañados. Por ejemplo, en Primera de Pedro 5 3 4 nos dice que no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo en la grey. O sea que si una persona en una congregación se adueña de los miembros, entonces eso Dios dice no teniendo señorío, o sea, no podemos nosotros ser dueño de los miembros, de, porque en realidad la palabra de Dios dice en el 4 y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero estos que engañan, estos que se adueñan, que con mucha astucia usan algún tipo de palabras para engañar a otros, estos no van a recibir coronas. Si yo llego a hacer eso, yo voy a ser castigado. Por eso yo no hago eso. Yo siempre lo llevo y le digo, bueno, ¿a quién nosotros? Ustedes pertenecen a Cristo, no a mí. Yo solo estoy para servirles a ustedes. Estoy por debajo de ustedes. Yo no estoy por encima de ustedes. Entonces, esa es la manera. Porque si yo hago lo contrario, entonces yo me estoy rebelando en contra de Dios. Y eso no lo debo hacer. Pero yo le tengo que hacer saber también a todos ustedes que debe ser así. Tiene que ser así. Porque si no, ustedes, por ejemplo, me van a hacer caso a mí y no a Cristo, no a Dios. Entonces van a ser engañados. Entonces es muy importante eso. A ver, hermana Sé Carolina. que voy a aprender, Claro, poco a poco yo voy a aprender, porque yo en verdad yo ya estoy ya, o sea, yo con el Señor, ¿no? Y eso quiero, me nace aprender, ¿no? Muchas cosas, y me sorprende muchas cosas, la palabra de Dios también, yo quiero, más bien, con paciencia, aprender la palabra para que yo pueda, porque yo respeto a Dios, temo a Dios, hermanito, eso soy sí, yo. claro, Sí, y yo lo sé. yo no podía, desde de la confirmación, yo no podía ir a más, a otro paso Claro, más, porque ya me dijeron, porque a mí me han dicho, mira, que no existe. claro, Me claro, quedé ahí nomás. No, no, yo no dije confirmación, solamente quería preguntar esa pregunta. Y habrá claro. otras preguntas más que yo también quiero, ¿no? También, pero con paciencia, digo, hermano. No, no Muchas hay gracias, no hay hermano. yo siempre estuve orando por usted, porque yo sabía que usted era una hija de Dios, que Sí, pertenecía a Dios, sí. y nosotros lo amamos mucho a usted. O sea, yo cuando lo veo, mi corazón se goza realmente. Y de servirlo también a Dios con ustedes es maravilloso para mí. Que Dios me permita realmente ser parte de ustedes. Entonces es lo que a mí me lleva, me anima también. Entonces por eso realmente doy gracias a Dios por permitirme Y, que yo les sirva a ustedes. y gracias a Dios, porque usted me está ayudando. También estoy Claro, muy agradecida del Señor, yo también. claro. Amén. Realmente, qué lindo que se haya, que haya abierto sus palabras para preguntar, para salir de las dudas, y es lindo, es maravilloso. Esto es la obra. Usted tiene que saber que no somos perfectos. Yo no soy perfecto, Claro, hermanito, yo ninguno eso sí somos. comprendo comprendo, porque nosotros no somos para juzgar. Claro, El que yo va a no, juzgar es el Señor. el Señor, Nosotros no somos para jugar. Y esa palabra muy hermosa que es que el Señor nos enseña, que nosotros no claro. debemos jugar. Y eso soy yo, porque yo no me gusta juzgar a mí, no me gusta juzgar. Amén, Por más por más, porque dice amar, dice. Entonces, claro, amor, ¿ves? Entonces a eso voy yo, ¿ves?
porque por más que le hagan o lo que te haga, no lo juzgues, es que lo va a juzgar Dios, y lo tengo Entonces, presente, eso el, sí, el sí. día miércoles nos vemos entonces, hermanita Carolina. Así es que Sí me gusta a mí ya, las cosas ya, de Dios, lo, fíjate, de Dios también. ya los Ya, extrañamos ya, dale. muchísimo. Lo Sí, extrañamos Ah, bueno. muchísimo. Bueno, gracias. nos vamos, parece, ¿no? Vamos yéndonos. Dale. Con esto Dios te bendiga también. Ah, bueno, ya finalizamos. nos vamos el miércoles, hermanito. Gloria a Gracias. Dios. Gloria a Dios. Increíble. Sí, Dios es maravilloso. grande. ¿Ves que Dios escucha nuestras oraciones? Sí, Gra- hermano, sí. Amén. A Sí. ver, Acaba de estipular a las dos Carolina otra vez. bien. A ver, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna duda que le aqueja en el corazón? Estamos aquí para servirlos. Obviamente, conforme hermano, y muy alentador, yo también tengo la convicción de que la palabra de Dios es nuestra fuente eh, de autoridad, donde nosotros debemos basar todo nuestro fe, toda nuestra doctrina. Y qué bueno cuando, bueno, Dios lo usa y puede enseñarnos a la luz de la palabra, ¿no? Se ve algo, o sea, uno discierne, cuando estamos en el Señor, discierne cuando el Espíritu realmente está hablando, porque es algo que entra dentro de nuestro ser naturalmente, ¿no? No sé si usted entiende lo que le estoy diciendo Sí, y entiende los amados, o sea, cuando escuchamos la palabra del Señor, como es debido, como diciendo, ¿no? O sea, af- eh, aferrándonos lo que podamos a nuestro alcance a su palabra, porque obviamente, ¿no? Algunos explican mejor, otros menos, pero si nuestra actitud es ir a la palabra, cuando hablamos la palabra, Dios, en la palabra uno lo entra naturalmente. Y cuando viene un falso apóstol, falso maestro, eh, y habla cosas raras, cosas parecidas, enseguida, ¿no? Enseguida, enseguida, como uno, como diciendo, ¿qué pasa acá? Esto no es lo mismo, no es igual. Y lo más glorioso, y mientras usted hablaba, hermano, es que me venía a la mente, ¿no? Como Dios, somos un testimonio de ser hechos a la imagen de Cristo, porque Cristo antes de ir a ser tentado, dice que recibió el Espíritu Santo. Y cuando fue al desierto a ser tentado, vino Satanás y así le dijo la palabra, pero obviamente la palabra distorsionada, con mentira. Y cómo el Señor discernió. Y ahora nosotros que estamos en Cristo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, cómo nosotros también podemos discernir cuando hay una mentira que nos está acechando. Y cuán importante es llenarnos de la palabra del Señor, para que cuando claro. llegue ese momento estemos así, ligados con el Preparado. Espíritu, preparados. Amén. Amén. No sé si el hermano Brian quiere comentar algo o Delia. Y con esto finalizamos. Los que deseen salir ya pueden hacerlo. Con eso ya terminamos. Bueno, hermano Benito, bendiciones. Nos vemos el miércoles entonces. Bendiciones. Buenas noches. Chao. Buenas noches.